sistema de financiación que Obama siempre había seguido y que siempre había tratado de mejorar a lo largo de su historia, y John McCain, su oponente, también había contribuido a establecer ese sistema. Obama reconoce en este momento que el haber dejado esto podría en algún momento afectarle, pero aún así, él mismo había expresado sus dudas sobre estas financiaciones públicas antes, porque su propia capacidad de crear los fondos necesarios había sido ya evidente, pero también había prometido en algún momento no dejar estos fondos públicos. Entonces, cuando dijo que sí lo hacía, su honestidad y su ética estuvieron a la vista de todos y en cierta amenaza, pero obviamente había ciertas características en la sociedad civil que exigían quizás que él hiciera esto. El dejar este financiamiento público aparentemente amenazaba el control democrático de la lucha del poder demócrata, pero aún así fue transformando el entorno de las elecciones y llamó a la contribución de todo un proceso de financiamiento privado. Ahora bien, Obama empezó a trabajar mucho más arduamente en este contexto y obviamente trajo un elemento muy difícil en donde eso pudiera ir en contra de todos los movimientos que él en algún momento había expresado dentro de la sociedad. Sin embargo, esta es otra cuestión que tuvo que ser manejada y obviamente hubo que purificar la imagen nuevamente, y él lo que dijo en algún momento determinado fue que él tomaría la financiación privada de unas cuantas personas, que tendría muchos contribuyentes en pequeñas cantidades, de manera que no tuviera que depender de las grandes capitales. Entonces dejaba él un procedimiento demócrata para ser más democrático, y ese fue el argumento que él utilizó en aquel momento, y de hecho fue muy útil porque finalmente le permitió convertirse en un individuo, un candidato con muchos recursos necesarios para poder vencer a los republicanos. Sin embargo, lo importante es que él necesitaba el dinero, él quería el dinero, pero necesitaba legitimarlo para poder preservar su imagen en un contexto de pureza, y lo logró muy bien, lo cual resultó muy frustrante para sus oponentes republicanos. Esta cierta agonía obviamente implica la conexión del lado democrático de este discurso civil. Cada uno de los artículos denomina al otro como su antagonista y obviamente como un ejemplo de incivilidad, y los describen su respuesta agresiva como de autodefensa o de actividades necesarias. McCain dijo, y cito, él es el tipo de político que avanza antes de avanzar en el debate y las cuestiones con las que hay que lidiar. Es decir, no es un político con un estilo nuevo. Eso fue lo que él dijo, fin de cita. En una historia llamada Obama Waiting Carefully Homes His Partnership, así se llama, el New York Times habló sobre que Obama se estaba convirtiendo en un individuo que quizás no estaba fomentando lo suficiente la unión. Esto no resultó muy adecuado para la candidatura de Obama, pero en realidad estaba expresando que existían algunas diferencias entre los candidatos y que de hecho esta era la reflexión de la realidad de John McCain, es decir, que no estaba llevando a cabo una actividad suficientemente agresiva en su campaña. La diferencia es únicamente una cuestión semiótica, pero también tiene que ver con la cuestión de las estrategias políticas. Las campañas trabajan en elementos binarios, es decir, tratan de simplificar todo a su elemento más elemental, atraerlo a una alineación semiótica por una parte, pero por otro lado traerlo a la idea de que todo debe ser perfectamente limpio, no sucio, y que toda esta cuestión de limpieza debe quedar dentro del entorno de la transformación histórica que yo ya he mencionado anteriormente. Este movimiento se va cerrando ciclos cada 4 años, cuando la votación ya se va llevando a cabo, cuando ya se está llegando al punto en que hay una
una transformación de la voluntad individual a la voluntad colectiva. La idea del político es crear diferencia, no convertirse en una diferencia. La estrategia fundamental para proteger la pureza de la imagen del candidato es establecer las categorías del otro candidato como no tan limpias, como no tan impolutas, de manera que podamos ir logrando esto a lo largo del proceso democrático y a lo largo de los temas democráticos que se abordan durante la campaña. Entonces, como yo ya dije, Obama enfrentó el peligro de ir y venir, digamos, de subir y bajar, de cambiar su punto de vista y sus políticas en algunas cuestiones muy particulares. Si nosotros hubiésemos de caracterizarlo como una persona que va y viene, obviamente se le considera como una persona en la que no se puede confiar, versus una persona que se podría confiar, una persona débil versus una persona fuerte, una persona que es calculadora y no una persona sincera, una persona indecisa en vez de ser una persona que tiene muy claro a dónde va. Entonces, el que esto suceda es muy, muy peligroso, el que se nos considere como una persona que va y viene, que sube y baja, que es inestable. Sin embargo, Obama lo manejó en una forma brillante, le dio un tinte de renegociación, de redefinición, y no simplemente como el que iba y venía o como que cambiaba de opinión. De hecho, en el discurso de los Estados Unidos, el ser pragmático está bien, el ser calculador no está bien. Obviamente son prácticamente lo mismo, pero el ser pragmático es una cuestión muy respetable dentro de los Estados Unidos. Y va de la mano con algunas de las tradiciones filosóficas dentro de la teoría estadounidense, y los estadounidenses dicen que ser pragmático no significa ser inmoral, lo cual quiere decir simplemente ser inteligente, ser práctico. Entonces, el ser pragmático es moralmente legítimo. El ser cambiante no quiere decir ser pragmático, quiere decir ser engañoso, quiere decir ser inmoral. Entonces, lo que yo quiero decirles es que cualquier acción en una campaña política no se expresa exactamente, es decir, no existe una realidad en cuanto al acto mismo. El acto es simplemente algo que sucede en el tiempo y en el espacio y que tiene que tener una cierta caracterización, que tiene que ser interpretado de una determinada forma. Ninguna actividad tal cual tiene un significado, eso tiene que ver con una lucha de interpretación, y la política tiene que ver con una lucha de interpretación. Entonces, está abierto dentro de las campañas. Cada campaña es hacer movimientos, cada campaña es hacer maniobras, cada campaña es la interpretación, y de eso, justamente en eso consisten las campañas, y esa es la única forma en que podemos tener un desempeño eficaz y podemos tener éxito, y solamente así podemos asirnos el poder político. Ahora vamos a hablar de John McCain un momento. Ya expliqué que Obama enfrenta el peligro y que lo va superando en cuanto a ser una persona cambiante, pero McCain justamente enfrenta el riesgo de que se le considere una persona que no hace la diferencia. Hasta julio su campaña no había podido, estoy hablando del año 2008, él no había podido transmitir el que pudiera hacer una diferencia, y si esto sucede no hay significado, y sin significado no hay una lucha del poder que tenga sentido. La historia dice en ese momento que Obama va un paso adelante porque McCain no ha logrado eso que menciono. ¿Y por qué es que McCain no ha podido tener este sentido de que puede hacer la diferencia, tener un significado? Posiblemente es que Obama no tiene suficiente antecedente, y a lo mejor McCain necesita tomar algunas acciones con algunos grupos, particularmente los afroamericanos. Dicen algunos conservadores que es difícil contaminar a un candidato impoluto como lo era Obama en este momento.
McCain había ofrecido ser civil, lo cual estaba costándole muchísimo trabajo dentro de su campaña. De hecho, en este momento McCain se le describe como que intenta ser una persona respetuosa, pero de alguna manera se va distanciando de algunas de los entornos que no le favorecían en ese momento. Los medios en términos generales daban a Obama también crédito de evitar su propia contaminación. Es decir, él había logrado que estos cambios, estos ir y venir, se reviertan para que no se le pueda comparar con ningún candidato previo. Para mediados de julio, ya en el 2008, estas diferencias y esos problemas para McCain ya no estaban fáciles de retomar. Él estaba ya abandonando la lucha, es decir, él tenía problemas también con las campañas en la web. Obama se estaba desempeñando muchísimo mejor, y eso se interpretó en un punto como un intento desesperado de los republicanos, porque Obama había ido a Europa, estaba teniendo muy buen afianzamiento en su candidato, y la candidatura republicana no lo estaba logrando en ese momento. Simplemente iban pasos atrás definitivamente de los demócratas. Los republicanos trataron de presentar a Obama como una celebridad, y esto tuvo un gran impacto en su momento, porque sí, en cierto momento sí afectó la imagen de este héroe masivo. Le hizo ver como una persona todo conceptualizado, arrogante, y los héroes, como nosotros los conocemos a partir de la literatura clásica, los héroes tienen este claro oscuro, y esto obviamente puede tener cierto tinte de engaño. Entonces los candidatos deben convertirse en héroes, pero al convertirse en héroes obviamente se encuentran en esta posición en donde está un paso alejado simplemente de la arrogancia y de los claroscuros de la arrogancia. Y si somos arrogantes, no somos merecedores del poder, porque nos podremos hacer adictos a él. Como resultado de esta campaña muy inteligente para crear esta imagen de celebridad por parte de Obama, obviamente el revés para Obama le llevó varios meses de remontarlo, y lo lograron apenas unas 6 semanas antes de la elección. Toda esta cuestión de la celebridad, era una persona misteriosa que había aparecido de quién sabe dónde, que no podía decir la verdad, y se decía que él iba de la mano con terroristas, que no era una persona realmente estadounidense, que era antiestadounidense, y Obama acusó a los republicanos de esta campaña negativa en su contra y trató de sostener esta imagen, pero no pudo recuperarse muy fácilmente de este golpe. McCain había sido un héroe ya en alguna ocasión, lo cual había sucedido cuando estaba en el ejército, pero no en el contexto civil. Y en este punto, ya en 2008, después de los ataques del 2001 y décadas después de que McCain había sido un héroe en Vietnam, ahora su estatus como héroe dentro del entorno militar aparentemente estaba muy lejano en el pasado, no estaba suficientemente cerca. Por esta razón, nominó a Sarah Palin para ser su vicepresidenta o candidata para la vicepresidencia, porque aparentemente ella era una heroína de estos tiempos, una heroína actual. Ella de alguna manera era la idea de una mujer ruda que se encontraba luchando contra toda la adversidad en este entorno, casi una cazadora o una mujer que podría haber estado en el lejano oeste, ¿no? Fue la idea que él buscaba. Pero 2 semanas después de que trae a esta heroína, casi de una tira cómica, obviamente ella fue abatida por los medios de comunicación, se le hizo ver como una persona engañosa, corrupta y además un tanto tonta. Todo lo cual es cierto, por cierto. Además, la crisis financiera que se estaba dando ya a mediados de septiembre
no fue determinante en ese punto, pero sí, por supuesto, dio la base para los dados que se iban a jugar en la última partida. McCain respondió a esta crisis, pero aparentemente por un entorno estrictamente estratégico, pero se le vio como una persona muy impulsiva, una persona confundida e irracional. En este contexto de esta imagen antagonista negativa, Obama obviamente salió fortalecido como un verdadero héroe que sin mayor esfuerzo podía ir sorteando y que además podía llevar al país a una recuperación del país en todos entornos, incluyendo el económico, y además se le vio como una persona inteligente, una persona que conocía muy bien esta esfera civil y que además era un candidato que finalmente llegó a la presidencia por una mayoría y que tomó el poder en los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Detallada de la lucha democrática por el poder en los Estados Unidos, con las diferentes posiciones, la posición de los medios, la imagen de cada uno de los candidatos. Con todo esto podríamos nosotros ahora reflexionar junto con el doctor Jeffrey Alexander acerca de algunos de los detalles que pudieran complementar estas versiones o aclarar todas estas exposiciones que él nos ha dado con toda precisión. Entonces abrimos una ronda de preguntas y comentarios acerca de esta conferencia del doctor Alexander. Podrán ir levantando la mano para que pueda ir anotando en el orden que allá. Porque usted, Tamayo, a ver allá, ¿su nombre? Nelly. Fernando. Y una última más. Janine. Bueno, tenemos una ronda de 5 preguntas. Comenzamos con el doctor Arturo Brunson. Sí. Muchas gracias, profesor Alexander, por su interesante conferencia. Yo lo que me gustaría que nos explicara un poco más es, si tomamos una perspectiva de largo plazo y pensamos en distintas figuras de la historia del siglo XX y del siglo XXI en los Estados Unidos, y nos remontamos cuando menos a los años 30 y pensamos en FDR, y en los años 60 en JFK y ahora en Obama, ¿qué es lo que ha permanecido y qué es lo que ha cambiado en la cultura política y en el sistema político norteamericano en términos de semántica, de retórica y de estilos en la lucha por el poder? Doctor Sergio Tamayo. Okay. Profesor Alexander, vamos a responder cada pregunta en vez de esperarnos al final para dar una sola respuesta. Thank you for that. Muchísimas gracias por esa pregunta. I don't think much has actually No creo que changed haya cambiado demasiado in terms of the en términos semantics. de la semántica.
what I think has Lo que yo creo que changed sí ha is cambiado as mass media has es changed. cómo han Right? cambiado los medios de comunicación. So, the changes are, Es decir, in the first place, los cambios, en primer lugar, the political journalists tienen que are ver con el periodismo político, por ejemplo, que ahora están más distantes the candidates de los candidatos que luchan por el poder, como sucedió con Abraham Lincoln, con Roosevelt, con John Kennedy, In etc. those days, En aquellos tiempos, journalists los were periodistas friendlier, eran más amigables, digamos, con los políticos. and even though the journalists Y aun cuando were los very aware periodistas of the production and les informative conocían perfectamente el contexto de los Which always was there. políticos, que siempre estaba ahí, la forma en que se desempeñaron, que siempre ha estado ahí. they never De alguna reported on manera nunca reportaban al it. Whereas respecto. today, Es decir, journalists ahora el periodismo are very interested de alguna manera in está finding the interesado facts. en encontrar justamente las entretelas, They digamos. talk about Hablan a lot justamente about, speech mucho writing, for example. de, That speech writing, the speech de quién escribe, por ejemplo, los discursos. They talk about También hablan rehearsals muchísimo that sobre los candidates go ensayos through que tiene que the hacer un They talk about candidato antes de los the debates. They Hablan even justamente talk de about todo lo que ocurre tras efforts bambalinas, to hablan del construct esfuerzo para narrative. construir So, in a una way, idea political narrativa. journalists Entonces, de alguna manera el periodismo político actualmente son sociólogos, son más sociólogos, digamos, o sea, son más sofisticados en términos de cuál es el esfuerzo que hace el candidato para poder construir y preservar su imagen. Ahora, ¿por qué es que ahora el periodismo se ha convertido en esto y cuáles son sus efectos? Bueno, hay dos niveles, digamos, de razonamiento a este respecto. Por un lado es que, por supuesto, la guerra de Vietnam y algunos otros eventos, pero particularmente esta última estuvo basada en los engaños, en mentiras del poder, y el periodismo tuvo que reaccionar como profesionales con gran enojo ante ese engaño y se distanciaron un poco del poder después de esos acontecimientos. Pero también después tuvimos la crisis Watergate, que obviamente fue un ejemplo público muy evidente de la capacidad del presidente para mentir constantemente a la gente y a los periodistas, lo cual se convirtió en una experiencia fuertemente catártica para los estadounidenses promedios y también para los periodistas en su momento. Sin embargo, desde el punto de vista más sociológico, lo que ha sucedido a lo largo del siglo es que los elementos del desempeño se han separado más unos del otro, se han hecho menos naturales, digamos, están más sujetos a ciertas racionalizaciones. Entonces, si nosotros nos remontásemos a los primeros políticos como Roosevelt, por ejemplo, él era un individuo, era un actor político, digamos, él era un individuo, un actor de porquería, digamos. Es decir, era un actor, pudo haber sido una estrella de cine este hombre. Sin embargo, lo hizo prácticamente él solo. Tenía algunas personas con las que él hablaba, pero básicamente lo hacía de una forma informal. Es decir, él escribía la mayor parte de sus discursos, él hacía casi todo. Pero conforme nos vamos moviendo de una década a otra, las cosas van cambiando. Y los elementos del desempeño de estos individuos se convierten en algo mucho más pensado, en algo mucho más especializado. Entonces ahora en una campaña política o dentro del entorno de la presidencia existen muchos individuos que mueven los hilos, muchos que escriben los discursos, hay muchos camarógrafos, hay un equipo inmenso involucrado con la imagen.
They have their Y reasons. ellos tienen razones sobre lo que piensan que están haciendo. Ellos no piensan que están siendo poco sinceros, digamos, en su actuar. Ellos más bien consideran que tienen que preservarse, tienen que protegerse contra los medios que los odian. So their view, the candidate's Entonces, view is, los candidatos tienen esta idea de que los medios de comunicación los odian y que quieren exponer todo lo que so I hacen. have to protect Entonces tengo que everything. proteger absolutamente todo también en una forma muy So, cuidadosa. for example, Obama, Obama, por ejemplo, you could hardly ever interview Obama. casi nunca puedes tener una entrevista Even con the Obama. journalists, I interviewed a number of journalists. Yo he hablado con muchos periodistas que son muy importantes en entornos políticos y que podían haberle hablado quizás 10 minutitos, nada más. Because he Porque wanted to protect Él himself se from protege muchísimo spontaneous de cualquier tipo de problemas espontáneos, digamos, que pudiesen afectar su imagen. He didn't do that because he was a Y cynic, no lo hacía but because he porque, felt that if he were going to be elected, por otra razón, sino porque si él consideraba que si había que reconstruir el país de una forma democrática, no podía permitirse él ser afectado por unos medios de comunicación que lo estuvieran criticando. Entonces, ahorita en los Estados Unidos lo que estamos viendo es medios de comunicación sumamente poderosos. Tenemos periodistas que ven a la política como un juego de mentirosos, digamos. Y por otro lado tenemos también un grupo de poderes políticos del desempeño que entienden la perspectiva de los periodistas y entienden cómo se ven unos a otros, y entonces de alguna manera es un sistema mucho más complejo pero interesante. De hecho, en los últimos 10 años, evidentemente la digitalización y la internet han intentado